saca lo mejor, la forma de entrenar a las personas es hacerlas de manera tal que sacan lo mejor de cada uno y las empuja emocionalmente también. Les da, los inyecta de energía, dale que vos podés. Es mucho más trabajoso, obviamente, poder detectar las fortalezas y debilidades de cada uno de la gente que está a mi cargo y hacerlos brillar. Es difícil. Por eso no cualquiera está capacitado para ser líder de ese estilo. Y también del autoritario, porque tenemos distintos tipos de líder. Tenemos el autoritario, tenemos el democrático, tenemos el paternalista, tenemos el carismático. Por eso muchas veces se dice si líder se nace o se hace. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que el líder Que se nace? Nace. Sí, se nace. Nace. La mayoría está de acuerdo con que se nace. Bueno, yo también, para mí también. Pero hay momentos donde se puede capacitar a las personas que no nacieron para líderes, que tienen algún dejo. Porque para mí el que nace líder es el carismático. Donde a ese no lo podés igualar ni copiar tan fácilmente. Vos no podés copiar, por más que te guste o no te guste una persona, carismática, porque necesitas tener una chispa o un carácter especial. Y allegada, ¿para qué? Para que las personas te sigan, las masas te sigan y que te hagan caso. Ponele. Eso lo tienen gente especial, de personas especiales, que ya nacen con esas características. El autoritario también puede llegar a ser que nazca con ciertas características. Después podemos llegar a preparar a un democrático, hay gente que la podés llegar a preparar. Yo también considero de que se nace el líder, pero bueno, en los libros dicen al lado que hay un mix y un mix. ¿Qué pasa? ¿Yo por qué necesito los líderes dentro de la empresa? Y porque alguien tiene que guiar a las personas, si no es un descontrol. Entonces nos vamos a imaginar, como lo dije en un momento, si no me equivoco, nos vamos a imaginar a la empresa como si fuese un tren. En cada uno de esos, la máquina sería el gerente general. En cada uno de esos vagones serían las áreas de la organización, que estaría tirada dependiendo del gerente general. Entonces tendríamos el vagón de producción, el vagón de comercialización, el vagón de administración y finanzas y el vagón de recursos humanos. Pero el tren no va solo por la calle, así, por el pavimento, sino que va por vías. Esos rieles, esas vías del ferrocarril, vendrían a ser lo que son las políticas que tiene la organización, las reglas que tiene que cumplir, las formas de moverse para que el tren no descarrile y ande, como dirían, anda sobre rieles, como que va rápido. Porque si ponemos palos en la rueda y no sabemos cómo va a funcionar, es probable que ese tren se detenga en algún momento. Y si se genera conflicto porque el liderazgo no funciona, la autoridad y el poder tampoco, por eso van de la mano, es muy probable que empiece a armarse un disturbio en ese vagón, la gente se entra a trompear, vamos a exagerar para que se entienda. Empieza a verse un despiole bárbaro en el vagón de comercialización, por ejemplo, y ese hace que se muevan los otros vagones que están enganchados también. Se genera un conflicto que la empresa empieza a pararse, se descarrila. Entonces, por eso yo necesito en cada una de esas áreas, de esos vagones, un líder que represente a ese sector y me mueva a la gente, que tenga cierta autoridad y poder, para que las cosas funcionen bien, equilibradamente. Entonces, por eso es muy importante lo que es la palabra del liderazgo, poder y autoridad. Porque en base a eso también va a ser cómo transmito, cómo me comunico y cómo negocio, ya sea internamente con los subordinados y externamente con la parte que me toca a mí. Por ejemplo, si estoy en comercialización con el cliente. Por eso es muy importante.
dice acá, líder, individuo que puede influir en los demás y que tienen autoridad administrativa. Y liderazgo dice, proceso de influir en un grupo para que alcance sus metas. Entonces, cuando hablamos del gerente general, que sería el que maneja la máquina, el que tira, si ese decide frenar, la empresa también frena. Si él decide cambiar el rumbo, porque ¿qué es lo que siempre la empresa tiene que observar? Lo que ocurre, que decimos siempre, en el entorno, en el contexto. Entonces, si ese líder, el gerente general, que se comunica, que tiene que tener comunicación, como vieron con Susana, con todas las demás áreas, empieza a observar que hay cambios en el entorno, que hacia dónde va la empresa, que es la visión que tiene, se están yendo por el camino equivocado, ese líder, después de una comunicación con los demás, decide que hay que doblar, cambiar de vía. Cambiamos el rumbo. Muchas, con esto del COVID, ha pasado que muchas empresas han cambiado el rumbo para poder subsistir. Empezaron a hacer algo, se reinventaron. Eso es un poder de creatividad. A ver. Dice, comenzaremos con el concepto de líder y liderazgo, acá en la filmina del... Un líder es una persona que puede influir en otras personas y que tienen autoridad administrativa. Los líderes son quienes hacen que las cosas ocurran, como les decía. Cuando hablamos de liderazgo nos referimos al proceso de influir en un grupo para que alcance sus metas. ¿Ustedes no les pasa que muchas veces entre sus amigos hay uno que empuja más? ¿Les pasa? ¿Alguien puede contar algún ejemplo de liderazgo que se les vino a la mente a la hora de contar algo? No necesariamente algo informal puede ser, ¿eh? ¿Qué se les ocurre que puede pasar con liderazgo? ¿Algún ejemplo? ¿Algo con un equipo de fútbol, con un equipo de lo que sea, en una empresa? En una figura artística. Profe, pasa en las mismas familias, ¿no? Que, por ejemplo, Exacto. En mi caso, al ser la hermana mayor, es como que voy a tener la solución de todos los problemas. Y es como que cualquier cosa y acuden a Sandra porque se piensan que tengo la varita mágica y que por H o por B les tengo que dar la solución a mis hermanas. Bueno, hay veces que esa mochila es muy difícil de sacarse, porque no es que uno busca ser la psicóloga de todo el mundo o no sé, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una maga, ¿no? No tengo Claro. magia, no tengo poder, pero bueno, es algo que uno no busca, bueno, pero los de alrededor las consideran como, no sé si líder, pero exacto. sí, va por ese camino. No, sí. Sí. Es que es así como nace el concepto de liderazgo, si queremos refrescar, empieza con la con la de Elton Mayo, la Escuela de Relaciones Humanas, donde aparecen los líderes encubiertos. Lo que vos estás diciendo de tus hermanos es lo que pasaba en las empresas. Se armaban trabajos en equipo y se agarraban de alguien, que es el líder encubierto. No tenían, las empresas no te ponían que vos eras el jefe, pero los subordinados se apoyan en él. Pero y es saben, el que tiene más, es que escucha más, ¿no? Sería el que escucha más, el que tiene más empatía, ¿no? Es el que tiene más empatía, el que decide, y se agarran, ¿sabes por qué? Porque hay una parte donde ese ya tiene poder, que es lo que contó, ¿quién era que hablaba? Que no miré el nombre, como Sandra. una tonta, no miré. Sandra. Como contó Sandra, eso se llama el poder que te dan, es el poder del experto. Porque vos podés tener poder legítimo, que lo dice la ley, que me va diciendo, yo soy el jefe. ¿Por qué? Porque el recibo de sueldo dice que soy el jefe. Ese sería el poder legítimo. Está impreso en un papel, virtualmente, ponerle el recibo que dice que soy jefe o soy gerente. Pero después está el poder del experto, que me lo da la gente por el hecho de que sé. Como el caso de Sandra, que dice, como es la hermana la que sabe, la que le pregunta, no es que la jefa, la líder, pero van a ella porque es la de la experiencia.
En las empresas pasa lo mismo. Capaz que hay alguien que tiene el poder legítimo, que es el jefe, y nadie le pregunta a ese, le preguntan a otro, porque hace muchos más años que está en la empresa. Entonces es el poder del experto. Y termina siendo líder también, pero por eso. La gente se agarra de eso. Y es el líder que escucha, cuando es el poder del experto, que es el que escucha, el que te resuelve. ¿Por qué? ¿Y por qué le dan bola, hablando mal y pronto, en ese? Y porque a la hora de tener un problema le pidieron a Sandra algo y seguramente se lo resolvieron. A mí me pasa que yo estoy todo el tiempo que tengo el defecto de que nací organizadora, es un defecto y una virtud, porque también soy insoportable. Yo te organizo algo en 10 minutos, pero rompo las guindas hasta más no poder. Pero cuando ven que las cosas salen, que rompo las guindas, pero después salen bien, después vienen y se agarran todos de mí. Ay, tenías razón, ay, puedes hacer esto. Y digo, ¿vieron? Chincho las pelotas, pero bueno, las cosas salen, pero bueno, es un defecto y es una virtud a la vez. Nací así. Entonces ya, como nací así, yo puedo organizar algo de 100 personas en 10 minutos, como organizamos ahora, en 10 minutitos. ¿Cuánto nos llevó el tema de los equipos? A ver, listo, ya está, limos los temas, ya está, por mí eran 1000 personas, o 100 es lo mismo, porque ya nací así, y no me da laburo hacerlo, porque ya está, es como el que dibuja espectacular, yo puedo hacer un mamarracho, yo nací Profe, así, sí. puede ser también algo informal, como una salida con tus amigas, y bueno, siempre hay una que es la que Sí, organiza más y la que pone claro, la que horario, por empuja. favor, o traigan tal cosa, cada una con tanta plata, por favor, qué sé yo. Bueno, en mi ejemplo soy yo, siempre estoy así. Claro. Quedo como Y la sí, mala, después, pero y todo te da sale bronca bien. porque si yo no organizo nadie hace nada, loco, dejate de joder, decís. Sí, es Siempre soy verdad. yo. Entonces, a mí me pasa más de una vez, hasta le digo a mi marido, organizame algo vos, loco, parezco que siempre estoy mandando, siempre estoy hinchando las guindas. Organizame algo. Y en los grupos, y te vas a dar cuenta en los grupos de WhatsApp ahora. En los grupos de WhatsApp siempre hay uno que manda el chiste, que es el que lo mueve, que lo reflota al grupo, que habla, siempre hay uno. Bueno, a veces pasa que puede llegar a ser el líder. Y sí, son los que organizan esa parte y muchos se apoyan en la decisión de esa persona. En la comercialización, a eso se lo llama líder de opinión. ¿Vieron que eligen figuras, a veces celebridades se le llaman, para hacer una publicidad? Y te dicen, ay, yo tomo antes era mucho de los cigarrillos, ahora puedes decir, yo tomo Gatorade, y ponen una figura de que juega tenis, algún líder que gana. Entonces es el líder de opinión. Y a veces, si no está ese, también entre los amigos, ya saben que le preguntan, che, ¿está lindo este lugar para ir? Y si te dice, sí, divino, bueno, si lo dice ese, debe ser una porquería, porque tiene un gusto. Y si no se agarran del otro que ya recomienda, ya sea películas, ya sea un lugar de salida, te recomienda algo y te lo tomás como referente. Hay muchos modos de encontrar de formas de liderazgo, ¿no? Pero en las organizaciones sí necesitamos la participación de un líder que se transforme en ese vagón que yo les digo para que se entienda de una manera más fácil, en gerente de producción, en gerente de comercialización, de administración y finanzas y de recursos humanos. Y a su vez que haya jefes o supervisores para que sigan realizando las cosas. Entonces, yo, si voy a estar en ventas, voy a querer un líder carismático, que sea simpático, que tenga empatía con los demás, que llegue, que me haga que me compren el producto. A ver, vamos a ver qué dice acá. Dice, a lo largo de sus carreras, a ver, para que las cosas ocurran, eso se los había dicho. Cuando hablamos de liderazgo, nos referimos al proceso de influir en un grupo para que alcance sus metas. A lo largo de sus carreras profesionales, es muy probable que hayan ocupado en algún momento les pidan que ocupen un puesto de liderazgo. Por ello es importante preguntarnos, ¿todos los gerentes son líderes? Teniendo en cuenta que una de las funciones del proceso administrativo es dirigir.
De manera ideal, todos los gerentes deberían ser líderes, pero a menudo surgen líderes informales, que es lo que hablábamos en los grupos. A continuación, dice, haremos foco en el liderazgo desde la perspectiva gerencial. Para ello debemos explorar cómo debemos hacer para convertirnos en un líder eficaz. Y ahora me voy a poner los lentes porque esto está más chiquito que... Dice líder y jefe. Dice, no siempre coinciden. Existen líderes que no tienen autoridad formal, pero sí informal, que es lo que hablábamos. Que la autoridad formal sería lo que es legítimamente comprobado, como que lo dice en el recibo de sueldo, soy el gerente, pero está el otro que como sabe, termina siendo informal. El líder no se plantea alcanzar solo las metas, formarlas definidas, sino en equipo. Sustituye el hago por el hacemos. Antes, el liderazgo antiguo era como que las personas estaban en función del líder. Como diciendo, lo que el líder decía, las personas acudían, tenían que alcanzar algo, todo lo que el líder decía. Ahora es al revés. El líder está para servir a las personas. El jefe depende de un nombramiento formal. Es una persona que debe responder sobre el cumplimiento de objetivos definidos por instancias superiores de la empresa. Cuando decimos jefe, en ese caso sí es legítimo. Es el que dice formalmente comprobable. Acá está en el papel, soy jefe. En primer lugar, vamos a destacar algunas cuestiones relacionadas con los conceptos de jefe versus líder, dice. El jefe posee solo un puesto formal en la organización. Las personas solo responden a él para cumplir con sus obligaciones. ¿Un jefe puede ser un buen líder? Sí puede, dice, pero no siempre coinciden. Alguien que no es mi jefe puede ser mi líder. Sí puede, porque existen líderes informales. ¿Qué es lo que hablábamos? Es como el ejemplo que decíamos de Sandra con los hermanos. Y así pasan las empresas, se agarran del experto. La importancia del rol del líder radica en que el líder no se plantea alcanzar solo las metas formales definidas, sino en equipo. Sustituye el hago por el hacemos. Y un buen líder, ¿sabe lo que hacen también? Que eso se viene de la Escuela de Relaciones Humanas. Un buen líder hace que el subordinado, que el empleado tenga la camiseta puesta de la empresa. Cuando el empleado tiene la camiseta puesta de la empresa, significa que cuando habla dice hacemos, nosotros, no dice ustedes, la empresa. Vamos a hacer, cuando se habla en plural, y hacemos, vamos a hacer, no decir ustedes, bueno, ahí es cuando tiene la camiseta puesta de la empresa. Lo que les voy a pedir antes de que me olvide, cuando me ponen en la tarea, qué equipos son, ya directamente me hacen el favor de ponerme qué equipo, si son producción, comercialización y eso. El líder dice sugiere y el jefe manda. El líder inspira confianza. El jefe, dicen, inspira miedo. El líder pone el ejemplo. El jefe reparte el trabajo. ¿Qué significa esto? El líder realmente se pone a la par a hacer las cosas. Yo conozco gente, por ejemplo, conozco una persona que tiene una empresa de poda de árboles y me llamó muchísimo la atención. Le va muy bien. Me llamó muchísimo la atención cuando lo vi, que había que sacar un árbol de mi casa y como lo conozco no me quería cobrar. Entonces llega y se trepa él al árbol, como Tarzán, con una soga, todo con la motosierra, y los empleados solamente juntaron unas cositas y no hacían nada. Y en ese caso yo decía, mira vos, como él no quería cobrarme, que por supuesto no acepté, no le dijo a los empleados que vayan a hacer el trabajo, se puso él. Y muchas veces cuando es más peligroso, sube él. Hace cosas a nivel grandes, cosas muy heavy. Y sube él, y digo, ¿cómo da el ejemplo? Y le va muy bien, y la gente le cumple y trabajan contentos. Pero no es el típico que el jefe que manda, hagan acá, hace allá.
hagan acá. No, se pone a la par a hacer. Dice, mire, justamente, logra que sus colaboradores sientan que trabajar es un placer, trata a su gente como seres humanos para convertirlos en personas extraordinarias. Y en el jefe dice, hace sentir a sus subordinados que el trabajo es una carga. Controla administrativamente a la gente. Con cuando vos tenés jefe y no tenés líder, la diferencia es que no te dan ganas de ir a trabajar. Dice, ahora continuamos con la característica diferencia, ¿no? Un líder de un jefe. Mientras que el jefe impone su voluntad por el cargo, el líder es capaz de que sus empleados le sigan y apoyan sus decisiones. Podemos asegurar, luego de años del desarrollo de diferentes teorías y de la experiencia que hacen falta líderes más humanos en las organizaciones y no jefes robotizados en las compañías. Es importante desarrollar el lado emocional, la empatía con el equipo de trabajo y transmitir verdaderos valores. Es la clave para mejorar la productividad y las relaciones laborales. Dice, líder efectivo. Características determinantes de personalidad del líder. No es posible definir un conjunto de rasgos que tengan todos los líderes. Dice, de las teorías conductuales, de la teoría de los rasgos, saltamos a la teoría conductuales que dice maneras y estilos de comportamiento. Bueno, acá no, esto es no, esto no se los voy a decir porque esto es para adecuación del comportamiento del líder. No, esto no se los digo porque los voy a marear. Porque no suma. Ahí decidí yo. Esperen que voy para acá, nos queda poco tiempo y acá hablan, bueno, la teoría de los rasgos. Parte del supuesto de que ciertos individuos poseen una combinación especial de rasgos de personalidad, que pueden ser definidos y utilizados para identificar líderes potenciales. Eso es lo que les decía en la personalidad, por ejemplo, cuando vos necesitas un líder autoritario para el área de comercialización, de producción, perdón. En comercialización, el autoritario vas a lograr que se te vayan y no quieras vender nada. Dice, la teoría de los rasgos del liderazgo parte del supuesto de que ciertos individuos poseen una combinación especial de rasgos físicos, intelectuales, sociales y o relacionados con el trabajo, que pueden ser definidos y utilizados para identificar líderes potenciales. Han tratado de identificar características que distingan a los líderes de quienes no lo eran. Algunas características que estudiaron incluían la estatura física, la apariencia, la clase social, la estabilidad emocional, la fluidez del discurso y la sociabilidad. Luego de ello se intentó estudiar al líder, pero no desde la persona, sino desde el proceso que efectúa el líder para llegar a influir. ¿Se acuerdan que en la teoría de la organización se veía lo que era proceso se veía influencia? Para concluir las investigaciones, concluyeron que resultó imposible identificar rasgos comunes a un líder en todos los casos analizados, por lo que ello no era suficiente para identificar líderes efectivos, ya que se estaba dejando de lado la interacción del líder con el grupo y los factores situacionales. A veces pasa que vos podés hablar muy bien, vestirte muy bien, pero a la hora estar muy bien instruido, ser diploma de honor en la universidad, pero no sabes ser buen líder. Muchas veces se van a encontrar ustedes que van a recibir personas donde, a mí me ha pasado de ver gente que se recibe y son escoltas o abanderados, y con esto no significa que todos sean así, porque siempre hay excepciones, pero el que muchas veces a lo largo de la vida mía, que bastantes años tengo, he observado que las personas más estudiosas, las que se sacaban mejor nota, había excepciones que son inteligentes en todo, pero la mayoría hablo, los que se sacaban 9, 10, 8, 9, 10 en los parciales, 8, 9, 10, terminaban siendo abanderados, después no llegaban a ser gerentes en una empresa. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Lo que pasa que el buen líder sabe
y esto grábenlo, hacer. El buen líder sabe hacer. Y el caso de que yo les digo que son muy estudiosos, que se sacaban 8, 9, 10, que le decían que tengas que estudiar de la página 1 hasta la 850 y estudiaban de la 1 hasta las 850, son obedientes excepcionales. Obedientes, pero no saben hacer. Y no te saben resolver un problema a la hora que lo sacás de la estructura. Quedan bloqueados, porque están acostumbrados a que le digan lo que tienen que hacer. Lo hacen de maravillas, pero no les pidas más que eso. Muchas personas son así, ¿eh? Entonces, a la hora de tener sentido común y de resolver un problema, no lo saben resolver. No saben. Por eso son lo que se llama, pueden llegar a ser un jefe, hasta por ahí nomás. Y no llegan a más. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Con la inteligencia que parecía que tenían, bueno, sí, son inteligentes, pero no son justamente obedientes, no saben hacer. Que esas son las características que tiene que tener un buen líder. Cuando vos sabes hacer, lo que rescatás y encontrás son las fortalezas del individuo, las ves, las visualizás, entonces sabés qué puede llegar a ser qué sabe el otro, qué hace el otro, vos haces esto otro, y así sucesivamente. Mira, acá tenemos el tema de los tipos de liderazgo. Tenemos el autocrático, que es el autoritario, el democrático y el permisivo. Entonces, el liberal, el que te deja ser. Muchas veces el autoritario lo voy a necesitar, ya les digo, en el área de producción. El democrático es algo más común, todavía no llegamos al carismático, que es el más efectivo, como dice acá. El estilo de liderazgo democrático fue más efectivo, aunque estudios posteriores revelaron resultados mixtos, que necesitas de las dos cosas. Pero vamos a ver qué dice acá. Para hacerlo más corto, dice, el líder autoritario impone métodos de trabajo, toma decisiones unilaterales. ¿Qué significa que toma decisiones unilaterales? Que las toma él, que no consulta, que no trabaja en equipo. Y limita la participación de los empleados, justamente, no trabaja en equipo. El democrático involucra a los empleados en la toma de decisiones, delega la autoridad y utiliza la retroalimentación para entrenar a sus colaboradores. ¿Qué es la retroalimentación para ustedes? Que vieron algo con Susana el sábado. ¿Está relacionado a qué la retroalimentación? ¿No vieron comunicación? Sí, utiliza la información no solo que da él, sino que llega de la afuera para poder elaborar. Entonces, cuando dice que el democrático involucra a los empleados en la toma de decisiones, delega la autoridad
y utiliza la retroalimentación para entrenar a sus colaboradores. Entonces, si utiliza la retroalimentación es que hay una comunicación fluida. Cuando hay retroalimentación significa que yo te digo algo, vos me contestás y así sucesivamente. Ahora, si yo pregunto y nadie responde del otro lado, o hago lo que quiero, yo digo hay que cerrar la puerta y no hago nada, y después va el otro y la abre en lugar de cerrarla, ¿eso qué es? Que no hay una comunicación, no hay retroalimentación, no hay feedback, no hay nada, hay autoritarismo en el cual yo hago lo que quiero. La retroalimentación justamente genera un feedback, que haya una comunicación fluida y los resultados sean mejores. Cuando no hay comunicación no se llega a nada, chicos, vayan sabiéndolo. Van camino donde hay una estación que se llama fracaso, van camino para ahí. Ahora, una de las claves del éxito de una organización es cuando la comunicación es fluida y todos están enterados de todo. Cuando no, es como una familia, con una familia no hay comunicación, que genera después ¿qué? Conflicto. Así pasan las empresas. Después tenemos el líder liberal, que dice que permite que el grupo tome las decisiones y realice el trabajo de la forma que considere más conveniente. Dice que estudios en una universidad, entre varios estudios realizados, intentaron determinar cuál de estos tres estilos era el más efectivo. En un principio, los resultados de las investigaciones parecían indicar que el liderazgo democrático era el más efectivo, pero estudios posteriores revelaron resultados mixtos, por lo que podemos concluir en que los estilos de liderazgo varían en función al tipo de colaboradores con los que estamos interactuando y al desempeño de las tareas y la satisfacción de los miembros del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que era lo que les decía. Si estamos en el área de producción, yo voy a tener más bien tipos de líderes autoritarios. Yo no puedo estar diciendo, haz lo que quieras, haz que lo vos te parezca. No sé, la compra de materia prima y qué sé yo, fíjate, cuando ves que la montañita va bajando, no se puede. Tiene que estar muy estructurado y muy bien estipulado. Para eso hay cálculos matemáticos, justamente, que resuelven esas incógnitas de cuándo tengo que comprar materia prima, tengo que dejar un margen de seguridad de stock, hay un cálculo que te dice en el cuándo tengo que comprar que se llama punto de pedido. Entonces ahí realizo, está todo muy estructurado. ¿Por qué? Porque si pierdo tiempo, pierdo plata. Por eso necesito más autoridad. Ahora, de acuerdo que hoy, por ejemplo, si se ponen a pensar para los que le toca recursos humanos, hay una parte que estamos viviendo, que hoy la tecnología hizo que también sea más flexible todo, ¿no? Entonces, te dejan ser mientras vos cumplas. Hacelo en el horario que quieras, home office, pero vos me tenés que cumplir. Esto me lo tenés que hacer. ¿Se entiende? A ver, Sí, profe. Pero lo que quiero que entiendan que es muy importante que sí o sí yo necesito de que haya un líder para que direccione qué es lo que tenemos que hacer. La gente necesita eso, no todos, pero la gente necesita que le marquen el paso. La gente necesita a alguien que sepa hacer. Y el líder lo que tiene que dar es el ejemplo. ¿En qué sentido? Y yo tengo que saber lo que tenés que hacer. Muchas veces pasa en las organizaciones, ¿qué ocurre? Que pierde poder el líder cuando te manda a hacer cosas y sabe menos que vos. Entonces, si me manda a hacer cosas, no sabe nada, déjame echar. Por ejemplo. A ver, acá hay un cuadrito que se puede ver, pero quiero ver. Pues como nos queda tan poco tiempo, quiero ver alto. No, esto no. Quiero ver si veo algo más lindo. Pero acá hablan si los líderes, dicen los estilos de liderazgo, que puede estar orientado a los empleados o orientados a la
producción, que es lo que les decía. Orientado a los empleados está relacionado a la parte humana, a qué es lo que realiza. Dice, acá habla de estudios hechos en Michigan, pero bueno. También identificar características puntuales de los líderes, que estaban relacionados con la eficacia del desempeño, y para ello se plantearon dos dimensiones. Orientados a los empleados, hacían hincapié en las relaciones personales. Si hay empatía, si la comunicación es fluida entre los mismos, si hay retroalimentación. Y cuando está orientado a la producción, dice, destacaban los aspectos de la tarea del puesto, que es lo que me toca hacer, por ejemplo, comprar mercadería, por decir algo. Como conclusión, entonces, ¿qué pasa? A él le toca la compra, es la actividad que realizan. A él le toca saber cuándo hay que hacerle un servicio de mantenimiento a las máquinas. A la tarea propiamente dicha, es el que sabe hacer las máquinas. Y después está la parte de la interacción que se ejerce entre cada uno de ellos. Tiene que haber un mix igual. Es muy importante, recuerden que como vieron comunicación con Susana, es muy importante la comunicación dentro de la organización y que la misma fluya. Cuando queda en un lugar estancada, ahí es donde se produce el parate y se termina generando conflicto. Bueno, estos son ejemplos. Esperen que quiero ver algo, a ver si de la función es algo más difícil. A ver, no, esto es una teoría. Estas son filminas. Esta justo la pusieron nueva y no quiero marearlos. Hay muchas cosas que no... Acá, a ver, por ejemplo, vamos a ver en términos generales. Prefiero a veces explicarlo con mis palabras, para que después se entienda. Habla de la teoría de la contingencia. Dice, habla de una teoría situacional y dice, no existe un único estilo o característica, que era lo que hablábamos antes, o característica de liderazgo válido para cualquier situación. Cada situación requiere un tipo de liderazgo para lograr eficacia entre los subordinados, que es lo que les decía. Por ejemplo, en el área de producción, un líder más autoritario. En recursos humanos, un líder más democrático. En comercialización, un líder sería más carismático. En finanzas, administración y finanzas, también democrático. Acá tenemos líder, grupo, situación. Dice, otra teoría siguiendo la misma línea es la teoría situacional, que entiende que no existe un único estilo o característica, también lo mismo, válido para todas las situaciones, sino que cada situación requiere un tipo de liderazgo para poder ser eficaz. El líder debe ser capaz, que esto sí es interesante, el líder debe ser capaz de adaptarse a un grupo de personas en condiciones variadas. Dicho de otra forma, el éxito del líder va a depender de sus capacidades de adaptarse al grupo que esté liderando y a la situación que esté transitando. Por ejemplo, si vos sos buen líder, no importa que estés con este grupo de personas o con este otro, sino que te adaptás a la situación. Es muy probable que el que es líder, el líder nato, se adapta a ser autoritario, se adapta a todo. Por eso te dicen que pero son los difíciles de encontrar, no se encuentran tan fácil en todos lados. Ese es el que nace. Después los tenés que preparar. Pero de acuerdo a las situaciones, te decís, bueno, salven resolver la situación. Y si me cambian de lugar, me adapto, ningún problema. Y otra vez lo haces bien. Ustedes lo pueden haber visto, el ejemplo son con por ejemplo, los directores técnicos en fútbol. O los coaches, los directores, los que entrenan a los tenistas, que muchas veces son argentinos, que llevan al éxito, no es casualidad. Por ejemplo, Directores de cine también, profe. Directores de cine, muy bien, no es casualidad. Eso no es casualidad.
que se den las cosas. Es como que te lo van a hacer bien. Exactamente. Si sos un director de orquesta, que sería un líder, en parte, el director de orquesta va a ser, si me ponen a mí instrumento como violín, violonchelo, pianito, que yo, pues, si soy bueno, voy a ser bueno aunque me cambien los instrumentos, las personas y los instrumentos. No importa. Bueno, nos estamos yendo de horario. Bueno, acá hablamos siempre que esto es algo fundamental, más allá de lo que es las palabras estas: participar, entrenar, delegar y dirigir. El buen líder sabe delegar, ¿eh? ¿Por qué sabe delegar el buen líder? Porque sabe reconocer las fortalezas que tiene el otro para hacer ese trabajo. No delega las cosas a cualquiera, sino a quien sabe que se lo va a poder resolver. Porque sabe identificar las fortalezas y las debilidades de cada individuo. Esa es la chispa, la parte buena de un buen líder. Y entrenar, ¿qué dice acá? Entrenar. Participar, obviamente, los hace partícipe. Los hace partícipes de las cosas, no se encanuta la información, los hace partícipes de ese proyecto. Venís, vos sos parte de ese proyecto, te dice el líder. Te entrena para que brilles y te entrena en lo que mejor sabes hacer también, para que brilles. Sabe delegar, como les dije anteriormente, y sabe dirigir. El buen líder dirige para que se cumpla, pero dirige desde un lugar que las cosas se cumplan de una manera, pareciera que fuese de manera espontánea, cuando sos buen líder. Dice, otros estudios del liderazgo situacional ponen foco en los seguidores del líder, considerando que son responsables en gran parte del éxito de un trabajo. Para que esto suceda, el líder debe preparar a sus seguidores, es decir, entrenarlos en las tareas correspondientes, hacerlos partícipes en las decisiones, delegar tareas, que era lo que les decía, que consideren importantes, y dirigirlos para que el grupo funcione de manera coordinada. De nuevo, el éxito de este grupo y su líder va a depender de los aspectos situacionales, la relación del grupo con el gerente y la relación de este con el subordinado. Otra cosa que hace el líder es generar un buen ambiente de trabajo, que todos se lleven bien, que no haya competencia entre ellos, que todos traten de brillar. Es como que, por ejemplo, si vemos lo que es el equipo de fútbol, están los dos que quieren hacer goles y que esté el comilón, el que no pase la pelota, ponele. Un buen líder tiene que no hacer que no pase eso, que el otro le pase, que vea las jugadas, que sea más todo participativo. Esa es la tarea del líder, generar un buen clima de trabajo y que la gente tenga ganas de trabajar. Un buen líder tiene que ser optimista, un buen líder no debe criticar, sino que debe sugerir. Y tiene que tratar de estar de buen humor. Bueno, llegamos a la hora. Bueno, acá es más de lo mismo. No me quiero pasar porque después me retan que yo me paso. Más que nada quería que sepan el concepto y la importancia de, pues mucho tiempo no tenemos, de lo que es liderazgo y para qué existe dentro de la organización. Acuérdense con el ejemplo del tren, capaz que es más fácil, donde sí necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos equilibre a la misma, y no que esté en eje, no que esté así, ni que para un lado ni para el otro, sino que esté en eje para que vayan, que las cosas fluyan. Lo que les voy a pedir es que ahora cuando me entregan la tarea de los equipos, los integrantes con el DNI, me pongan qué función les tocó. Recursos humanos, producción, así ya me queda completito. Profe, perdón Sí. que la moleste. No, no me molesta. Usted dijo el nombre de un libro para comercialización.
Kotler, Administración de la Mercadotecnia de Kotler, con K. Espera que lo escribo acá. El autor. Está. De administración. Administración de Muchas la gracias. Mercadotecnia. Muchas gracias, profe. Eso lo googlean y está. Pueden hablar de la... Vayan preguntándome lo que no entiendan, ¿eh? Sí, sí, profe. Por el Messenger me preguntan. Más fácil les contesto. Profe, para Sí, administración, ¿hay alguno? en ese no hay uno puntual. No hay uno puntual. Fíjate que debe estar en la función, calculo que debe estar en Chavenato, porque ya en esa edición no me acuerdo. Fíjate lo que es en el área de administración y finanzas o finanzas sin control, qué es lo que se hace en cada una, contaduría, en términos globales, vas a observar en una empresa determinada, por ejemplo, que en términos más generales, cómo se paga a proveedores, cómo se realizan los créditos y cobranzas, pero eso es en términos generales, lo podés googlear. Puede estar en el libro de Misberg, acá lo pongo. Se los voy a escribir. Ahí está. Misberg es para administración y finanzas, y para recursos humanos no necesariamente hay un autor. Bueno, ahora no los aparullo más. Espero que hayan entendido este tema. Hay más cosas en el Classroom, no nos alcanza el tiempo para ver, pero sí lo que hice es tratar de ubicarlos y que se entienda el concepto de liderazgo. De acuerdo a qué autor, cómo lo enfocan, son los tipos de liderazgo que vas a encontrar. Bueno, gracias, profesora. Bueno, Nos vemos la chicos, próxima. nos vemos a Gracias. Hasta trabajar. luego. Sí, A profe. aplicar creatividad, Hagan cosas lindas. Sorpréndanos profe. para bien. Listo, Bueno. profe. Vamos a intentarlo. Hasta luego. Gracias. Chao, Nos hasta vemos. luego.